Me presento un poco, soy José Antonio, soy CTO y fundador de Twenix, ¿vale? Una empresa en la que nos dedicamos a dar formación de inglés a empleados de otras empresas, basado 100% en conversación, ¿vale? Os pido disculpas de antemano porque no suelo hablar mucho en público, mi perfil es un perfil técnico, no suelo hablar mucho en público y bueno, es posible que no me exprese de la mejor forma posible, ¿vale? Pero lo que os quiero contar hoy es un poco el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el aprendizaje de idiomas. Y sí que os voy a hablar desde un punto de vista personal, ¿no? De mi opinión personal de cómo creo que la inteligencia artificial está impactando, qué es lo que hacemos nosotros con ella y cuál creo, o cuál es una visión para mí del futuro en esta parte. He dividido la charla en tres secciones. Es una parte general del impacto que está teniendo ahora o cómo la IA está influenciando en el aprendizaje de idiomas. Otra parte más centrada en un poco más de detalle sobre qué es lo que hacemos nosotros. Y una última parte muy pequeñita sobre lo que está por venir, lo que yo creo que está por venir, ¿vale? Como no estamos muchos, si esto no lo podemos tomar a modo de conversación, si hay alguien que me quiere interrumpir en cualquier momento, levante la mano y yo encantado de responder a cualquier pregunta, ¿vale? Vale, el rol de la IA en el aprendizaje de idiomas, ¿vale? Al final, aprender un idioma para mí es una actividad muy personal, donde la relación humana juega un papel muy importante. Yo, a pesar de ser ingeniero informático, incluso llegué a estar matriculado en filología inglesa, ¿vale? Para mí, una de las razones por las que formé Twenix es porque realmente me siento comprometido con la industria. ¿Por qué digo que aprender inglés es una actividad muy personal? Porque realmente lo aprendemos a base de relaciones humanas, ¿no? Mi visión realmente es que una IA nunca va a sustituir ciertas cosas que nos da un profesor, ¿vale? Ahora vuelvo atrás, que está un poco desordenado, ¿vale? ¿Cuál es mi visión? Al final un profesor siempre va a tener empatía por el alumno, ¿vale? Una IA nunca va a ser capaz de reemplazar esto. Aprender un idioma también tiene que ver con un aspecto muy cultural, ¿vale? No aprendemos, un profesor siempre puede adaptarse al contexto cultural del alumno y además de ello se puede adaptar de una forma creativa, sabiendo qué es lo que necesita el alumno y conociendo sus necesidades específicas, ¿vale? Dicho esto, a día de hoy es verdad que la IA está revolucionando la forma en la que aprendemos inglés, en cualquier tipo de sector, ¿no? Vemos un montón de soluciones y un montón de aplicaciones en el mercado. Todo el mundo tenemos alguna aplicación o solemos tener alguna aplicación con la que aprendemos o practicamos inglés, desde pequeños ejercicios o incluso aplicaciones de conversación centradas en conversación como es la nuestra. Entonces, ¿cómo lo está revolucionando ahora mismo? Vale, pues vemos un montón de aplicaciones que tienen asistentes virtuales o incluso tutores virtuales, donde incluso puedes intentar hablar con una inteligencia artificial. Aquí es donde yo digo que estas conversaciones suelen ser conversaciones un poco vacías, no tienen mucha profundidad. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Nunca vas a tener en una conversación de ese tipo el tipo de conversaciones que puedes tener con un profesor, igual que si estuviésemos hablando con cualquier persona o con cualquier amigo. Vale. Nosotros en Twenix, con Twenix le damos servicio a más de 1000 empresas y anualmente damos más de 600.000 clases al año, ¿vale? Son clases de 26 minutos que están 100% focalizadas en conversación y además todas ellas están centradas en temáticas de empresa. O sea, yo, por ejemplo, soy ingeniero y yo doy cursos sobre ingeniería informática o sobre seguridad o sobre cómo aplicar en mi día a día el conocimiento que tengo de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con eso? Nosotros, el papel que sí que estamos viendo en la IA, en lo que nos está ayudando mucho, es que nosotros transcribimos esas clases y las analizamos. ¿Vale? Esto nos da muchísima información, no solo del alumno, hay una capa de información que yo llamo información muy personal, micro, es donde nosotros somos capaces de detectar las necesidades de un alumno. Cuando un alumno ha dado varias clases con nosotros detectamos patrones de comportamiento de ese alumno. ¿Dónde está cometiendo errores? ¿Cuáles son los principales fallos que tiene? Oye, este alumno comete este error de forma muy constante. De esa forma podemos personalizar mucho más la formación para que se focalicen en esos errores que cometen.
Pero eso es algo muy personal, pero no solo eso, también somos capaces de hacerlo a nivel macro. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores comunes que suele tener un alumno español o un alumno italiano al aprender inglés? O un alumno de Andalucía como yo, ¿no? Hay patrones comunes que se suelen dar. Todo esto no lo hacemos puramente de la tecnología, hay un componente tecnológico muy grande, pero obviamente trabajamos con nuestro equipo de metodología. Aquí es donde yo realmente veo el impacto de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué somos capaces de hacer con ello, ¿no? A día de hoy? Al final, si lo pensamos, ¿de qué forma también está revolucionando la inteligencia artificial la educación? Todos los profesores, desde un profesor del sector público, o sea, la gran mayoría de profesores, desde un profesor del sector público a un profesor de una academia de barrio o a un profesor de una plataforma online como la nuestra, ya utiliza la IA en su día a día. Seguramente como todos, ¿no? Yo utilizo ChatGPT en mi día a día, probablemente, y me ayuda en mi trabajo. Los profesores actualmente lo están haciendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con ello? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que queremos hacer en Tueni con esta parte de análisis? Es darle superpoderes al profesor. Al final, como digo, en España, o al menos lo que yo me he encontrado, o mi experiencia personal, es que la gran mayoría de empleados tenemos un nivel de inglés medianamente medio o alto, conocemos el vocabulario, conocemos las reglas gramaticales. Lo que nos da pánico es hablar en inglés, es enfrentarme a una situación de mi trabajo, de mi día a día, en inglés. Por ejemplo, si yo tuviese que hacer esta presentación en inglés, pues me moriría de vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Realmente que las clases estén focalizadas en hablar. Que esos 26 minutos, esa media hora que hablas con tu profesor, lo aproveches al máximo. ¿Cómo? Gracias a la IA, eliminamos tareas repetitivas del profesor, como cuando empieza a corregirte, ¿no? O ya has pronunciado algo mal. Bueno, eso lo hace la IA por el profesor. No tiene que focalizarse en eso. Y eso hace que se permita que se centre en lo más importante, que es la conversación. No solo eso, sino que como hacemos un análisis constante del alumno, lo que nosotros le damos al profesor cuando va a enfrentarse a una clase con el alumno es que le decimos, oye, este alumno, que sepas que tiene un problema específico con esto. Puede ser utilizando el pasado simple con el presente, se confunde. Entonces el profesor puede adaptar su clase a esos problemas que tiene el alumno. Antes he comentado que al final lo que intentamos es adaptarnos a las situaciones reales de un alumno, ¿no? Ofreciéndole temática que necesita para su día a día, ya sea en su vida personal o en su vida profesional. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues con esto lo que somos capaces es que a partir de que un alumno empieza a formarse, vamos analizando sus clases y somos capaces de ofrecerle contenido 100% personalizado. ¿Por qué? Porque no solo detectamos en este análisis errores, ¿no? Un alumno seguramente no quiere tener una clase solo centrada en los errores que comete. También detectamos, por ejemplo, hobbies o intereses que tiene el alumno, situaciones personales o profesionales a las que se está enfrentando en ese momento. Y somos capaces de generarle una clase en la que el profesor 100% se la personaliza hablando de ese contenido al alumno. Oye, vamos a hacer una clase porque en la última semana estás diciendo que tienes que hacer una presentación en inglés delante de un cliente en no sé dónde. Pues hay veces que podemos generarle una clase para representar esa situación. En esto es lo que realmente yo veo que la IA ayuda mucho, en esa personalización y en poner foco en esa conversación del alumno. Además de esto, hay una parte también que creo que es importante, que cuando nosotros tenemos una clase con un profesor, hay cierto output de esas clases que son subjetivos. Es decir, un profesor obviamente te evalúa y te evalúa con el conocimiento que tiene. Pero hay ciertas cosas a las que el profesor no llega, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo hablo yo en la clase versus cuánto tiempo habla el profesor? Esto la IA sí que lo hace de una manera muy, muy efectiva. Entonces, somos capaces de darle al alumno, no solo al alumno, sino, imaginemos a una persona responsable de esta formación, insights reales de qué están haciendo los alumnos y cómo están aprendiendo, que son distintos a los que un profesor te puede dar, que son mucho más cualitativos, pero nosotros también podemos hacer una parte muy cuantitativa en ese sentido. O, por ejemplo, como somos capaces de saber cuáles son los patrones comunes de un alumno, te generamos contenido para que mejores esos errores que sueles tener. Pasado X número de clases, también podemos saber si lo estás mejorando, ¿no? Si ya has dejado de tener ese error y ahora tienes otro. Entonces, aquí realmente lo que hacemos con ella
hacer un acompañamiento real al alumno, dándole toda esta información y generándole contenido personalizado para poder aprender mejor. ¿Hasta aquí hay alguna duda o hay algo que queramos comentar? Lo digo porque la charla se me va a quedar realmente corta. ¿Vale? Vale, ¿qué es lo siguiente? Seguramente pues, veamos en un montón de sitios en YouTube, anuncios, gadgets que salen, ¿no? Que uno ha visto la Google Glass, donde puedes tener una conversación con una persona y esa conversación te van apareciendo los subtítulos, etcétera. Eso es verdad que puede ayudar en el aprendizaje de idioma en el futuro. Pero si yo lo pienso o sea, si yo hablo de mi visión, para mí no creo que sea una motivación para alguien utilizar esos gadgets a la hora de aprender un idioma. Realmente cuando tú quieres aprender un idioma, para mí siempre es un motivo un poco más profundo. Yo aprendí inglés porque me gustaba viajar. Obviamente mi carrera profesional me ha venido muy bien. Seguramente no estaría aquí hoy si no supiese inglés, ¿no? Pero realmente yo lo aprendí porque quería viajar. Yo no quiero viajar y conocer a alguien y tener una charla con un traductor que me está sustituyendo lo que está diciendo la otra persona. A eso me refería, que al final aprender un idioma es una cuestión muy humana, ¿no? Es algo muy personal. Por eso yo creo que el futuro de la IA, esos gadgets aparecerán y habrá y cada vez mejores, ¿no? Pero no creo que impacten en el aprendizaje de idiomas. Puede ayudar a alguien que viaje, obviamente, pero no creo que sea algo determinante para hacer que una persona aprenda el idioma. Pero lo que sí creo que ayudará es que sea un aprendizaje 100% personalizado, que nunca va a sustituir al profesor, pero sí que sea mucho más personalizado, que esa personalización llegue al siguiente nivel. ¿Cómo? Ahora mismo las IA son muy potentes. La inteligencia artificial analiza una transcripción de forma muy rápida, pero siempre hay un delay. Siempre tienes que esperar para tener ese resultado. Seguramente en un futuro eso sea a tiempo real y el profesor pueda adaptar tu clase a tiempo real 100% y pueda recibir feedback de esa clase a tiempo real. No solo eso, sino que será capaz de adaptarse en tiempo real a situaciones que tengas en ese momento, preocupaciones que tengas en ese momento o necesidades que tengas en ese momento para aprender inglés, ¿no? Y la última parte donde sí creo que puede ayudar mucho y es donde a nosotros nos gustaría trabajar es en tener un asistente siempre disponible. Y como asistente no digo un tutor virtual con el que puedas tener una conversación, que seguramente en parte sí, pero no será una conversación, no será una clase de inglés. Puede ser un ejercicio en concreto o una píldora para practicar algo en concreto que te esté dando con lo que tengas problemas. Que esté disponible 24/7, esa inteligencia artificial, y que genere nuevas experiencias de aprendizaje, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos language upgrade, es decir, con todo lo que sabemos del alumno, con todo lo que somos capaces de analizar, podemos generar pequeñas experiencias nuevas con las que mejorar ciertos puntos que le pueden llevar al siguiente nivel de inglés, ¿no? de expresarse en inglés. Y eso es un poco lo que hacemos en Tueni y mi visión ante la inteligencia artificial. Ha sido muy corto, espero no haber aburrido, y si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis comentar, yo encantado. Cuando medimos la evolución del alumno, vale. Repito la pregunta. Sí. Cuando decís que medís la evolución del alumno, ¿qué medís? ¿Qué parámetros medís? Vale. Gracias. Medimos muchos parámetros, ¿no? Desde, por ejemplo, el tiempo en conversación que está, somos capaces de medir las propias skills que un profesor te puede evaluar, como fluidez, vocabulario. Se utiliza, nosotros cuando le entregamos una clase a un alumno, esa clase tiene un vocabulario que tienes que utilizar durante la clase, porque tiene un cometido muy específico. Entonces somos capaces de detectar si lo estás utilizando completamente o no lo estás utilizando en tu conversación. El nivel de fluidez que tienes y por eso es muy importante la cantidad de tiempo que hablas, esa cantidad de tiempo que habla el alumno versus la que habla el profesor, que son cosas a las que el profesor no llega tanto. No quiero decir con esto, por supuesto, no sustituimos la evaluación del profesor. La evaluación del profesor es la principal y es la más importante, pero sí que le damos esos insights al alumno. Y además de eso, como eso lo vamos analizando de forma constante, clase a clase, si yo detecto que yo tengo un problema utilizando el pasado simple y te voy generando contenido para que aprenda a utilizar mejor ese pasado simple, clase tras clase puedo volver a saber si sigues teniendo ese problema o no.
y mostrárselo al alumno. Decirle, oye, esto, ok, porque ya lo has mejorado. Ahora vamos a centrarnos en esto, que vemos que es un nuevo error que estás teniendo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Cuáles valoráis? Vale. Cuando hablas de estilos de aprendizaje del alumno, ¿cuáles evaluáis? Vale. Eso, al final, como te digo, hay un equipo de metodología detrás, ¿vale? Esto es un perfil técnico, no me puedo inventar ciertas cosas de cómo los alumnos aprenden, ¿no? Pero sí que nuestro equipo de metodología lo que dice es que hay alumnos, por ejemplo, que se sienten más cómodos cuando un profesor te corrige más, y hay otros que se sienten más cómodos cuando te corrigen menos, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un nivel C2, probablemente su vocabulario sea muy rico y seguramente quiera aprender nuevo vocabulario. Pero ellos se sienten más cómodos si el profesor le va ofreciendo nuevas pildoritas de vocabulario. Seguramente no se sientan tan cómodos si hay que corregirle algo de pronunciación porque su pronunciación será buena. Entonces depende mucho del alumno y no depende, a veces depende del nivel, otras veces depende del estilo del alumno, ¿vale? Y eso lo podemos detectar con IA, pero es que hay veces que directamente le podemos preguntar al alumno. Eso lo hacemos también, preguntar al alumno, oye, ¿cómo quieres aprender inglés? ¿Quieres que nos focalicemos en corrección de errores? ¿Quieres que nos focalicemos solo en conversación? O también que nos diga situaciones a las que se quiere enfrentar. De esa forma es la que lo hacemos. ¿La IA va a ser capaz de detectar problemas de pronunciación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hoy en día es posible ya? Hoy en día hay ya algunas tecnologías que lo hacen. Hay una muy famosa que es Elsa Speak, que es una empresa americana, creo, que se focaliza mucho en pronunciación y es capaz de detectar errores de pronunciación. Nosotros lo hemos probado y los resultados son buenos. Y no solo eso, OpenAI, por ejemplo, está lanzando ya algunas herramientas para ello. Sí. Muy bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos.